Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con una entrega más de su programa Lo que otros callan. Como siempre, en este escenario o por este escenario nacional e internacional desfilan grandes líderes y personalidades. En el día de hoy le corresponde a un miembro de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, ex director de aduanas, pero además hombre clave e importante en el entorno del expresidente Leonel Fernández. Saludos, líder, bienvenido. Buenas, don Salvador, gracias por tenerme de nuevo aquí. Teníamos un tiempo que no nos veíamos. Sí, yo me atrevo a hacer una crítica constructiva. No nos veíamos porque usted ha confundido la amistad, la hermandad con la política, y eso yo creo que no puede ser. Así que rectifique ese error y seguimos para adelante. Usted es mi hermano. Ah, bueno. ¿Cómo se siente? Muy bien, mejor ahora. Sinceramente, muy agradecido de que usted me tenga de nuevo aquí en su programa. Mire, yo veo que ya la empresa es un emporio. Sí, va muy bien. Antes eran millones y millones. Yo no me imagino ahora cuánto público tendrá usted. Va bien el asunto. Va bien. Sí. Qué bueno. Y por lo menos sin persecución, sin diatribas, eso es un avance, sí. Mucha paz. Sí, los negocios florecen cuando hay ese ambiente. Y las ideas. Y las ideas, sí. Realmente en los tiempos anteriores, cuando le entrevistaba, era en medio de mucha tensión, mucha persecución, maltrato. Caramba, ¿cuánta tensión y cuánta persecución? Sí, la vivimos. Todos, usted también. Sí. Sí. Pareciera como que somos sobrevivientes de alguna catástrofe, ¿verdad? Sí, algunos me dicen, y voy a hablar de esto porque usted está conversando sobre el mismo tema, que cómo le sobrevivía a Danilo y a ese gobierno, porque debía estar muerto, me dice, porque Danilo mataba, no él mismo, pero sí sus secuaces. Bueno, además hay muchas formas de matar a la gente. Exactamente. No solo físicamente. No todos corren la misma suerte que Junior, por ejemplo. Exactamente. Pero muchos sucumbieron ante el peso del Estado y de la persecución económica incluso, no solamente política. Y por suerte que el pueblo dominicano supo dar respuesta clarividente a eso. ¿Cómo se siente? Y le hago la pregunta a usted, porque junto a muchos fue parte fundamental para salir del sátrapa Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo se siente usted en su interior, con sus amigos, en su entorno familiar, psicológicamente? Cumplí con mi deber. Cumplió con su deber. Igual que usted. Nosotros incluso en varias ocasiones planteamos en este programa que en buena lid era una de dos, o era Luis presidente o era Leonel presidente. Y mira, incluso yo llegué a decir, a mí me es indiferente cuál de los dos. Sí, lo dijo aquí justamente. Lo que está claro para mí es que no debe seguir el que estaba. Exactamente. Por todas las cosas que estaban pasando en el país. Nosotros vivimos situaciones de asedio del Congreso Nacional. Así es. Y del Palacio también, y asedio del Palacio también. Palacio, sí. Sí. Entonces, cuando una sociedad ve lentamente sucumbir su democracia, la respuesta tiene que ser radical, tiene que ser una sola, y es terminar eso de la mejor manera posible. Y por suerte que el pueblo dominicano en ese proceso electoral histórico decidió
en primera vuelta. ¿Qué pasó que el pueblo decide, desde su punto de vista, resolver esto en la primera? La inteligencia colectiva funcionó. ¿Cuál funcionó? Funcionó la inteligencia colectiva. Y recuerde además que hubo un llamado, un grito unánime, es para afuera que van. Sí, así fue. Sí, entonces la gente captó el mensaje y actuó en consecuencia, impuso su mayoría en democracia. ¿Fue lo mejor para el pueblo dominicano? Fue lo mejor, fue lo mejor. ¿Por cuáles razones? Póngase a pensar que eso hubiera continuado, agravado ahora por una crisis de pandemia global, un gobierno que ya estaba ensayando a la dictadura concreta, no de oídos, no. Aquí estaban, bueno, tengo que volver al caso de Junior Ramírez. Sí. O sea, ya no se podía ni siquiera anunciar que se iba a denunciar algo, que fue el caso de Junior. Y desapareció de repente, y apareció en un riachuelo ahí. Con dos blogs encadenados y con candado, y un tiro en la cabeza. El mensaje estaba clarísimo. El que se atreva a denunciar lo que estamos haciendo, este es su destino. Yo le buscaba explicación a ese horrendo crimen de Junior Ramírez, porque yo decía, si el objetivo era matarlo, pues le dieron el tiro en el parqueo de la UAS, ahí mismo lo dejan tirado y ya terminó. Sí. Pero no era ese. Era un mensaje, sí. Sí, porque ya tenía el tiro en el mismo vehículo, nada más había que dejarlo ahí y ya. Sí. Pero no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los políticos, el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, se hizo lo indecible por desaparecerlo de la vida política. A Leonel. Y todavía hoy su partido, nuestro partido, es perseguido desde el Congreso, negándole cosas que el pueblo dominicano le dio, porque Fuerza del Pueblo, del número 18 en la boleta, pasó a ser el número 3. Entonces es claro que la sociedad dominicana lo validó como una fuerza política mayoritaria. 5.69% sacó, y todavía hoy se le regatea eso. Entonces, los residuos de ese régimen, recuerde que así le llamaba yo el régimen. Sí, señor, sí. Todavía están ahí. Pasará un tiempo hasta que eso finalmente desaparezca. Pero eso es gracias a que el pueblo dominicano le puso fin en julio. Mucha gente me dice, Salvador, tú que entrevistas siempre a Fernando Fernández, y las entrevistas son muy amenas, muy interesantes, históricas por demás, pregúntale si al día de hoy tiene explicación o él encuentra explicación a ese cambio radical que dio Danilo, porque usted lo conoce antes de llegar, durante, mediante y después. ¿Qué pasó con Danilo? ¿Tiene ya algo terminado de la transformación de él? Bueno, mire, yo trato de analizar las cosas en función de los hechos. Y eso me ha permitido ser lo más asertivo posible. En el caso de Danilo Medina, hay dos factores que los hechos dicen que fueron los que influenciaron en su proceder. Vamos a verlo. Uno es el odio, el rencor, y el otro es el negocio. El odio y el negocio llevaron a Danilo Medina a transformarse como ser humano. Así es. Y como político. Así es. Pero explique eso mejor. Bueno, Danilo se empecinó en destruir a cualquier adversario que estuviera dentro del PLD. Y en ese sentido, su principal blanco fue Leonel Fernández. Y usted no puede pensar que va a destruir al presidente de su propio partido sin que eso tenga consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Bueno, la derrota electoral, porque usted dividió su partido. Entonces usted no puede pensar que cuenta con el mismo respaldo en la sociedad que si no lo hubiera dividido. Eso es lo primero.
Y por el lado del negocio, su familia, parte de su familia está en prisión. Diablo, eso sí es grande. Entonces, sus mejores amigos fueron comerciantes en la política. Esos son hechos. Entonces se confirma que el gobierno o los gobiernos, porque fueron dos, de Danilo Medina, estuvieron matizados y conformados por empresarios y comerciantes de la política. No, pero yo declaré en varias ocasiones que ese era el gobierno más corrupto que había pasado por la vida republicana. Y los hechos, la prisión de sus familiares y los expedientes que me dicen que ya son cientos que están manejando la Procuraduría General de la República, no dan lugar a dudas. Pero en ese entonces lo calificaban como un tremendismo suyo y un exceso. Bueno, porque quizás la gente no tenía o no quería ver los hechos, no tenía las informaciones. No sabía la dimensión de la pudrición que había en el Estado en la gestión de Danilo. Era difícil asimilarlo en ese momento. Recuerde que Danilo obtuvo un 62% en el primer proceso electoral después de en el 16. Sí, señor, así es. Y la gente no podía concebir que lo que uno estaba planteando era cierto. Es decir, cuando un presidente saca 62% en una elección, no importa cómo llegara a él, 62%, se le hace difícil al público. Y no será... después pensar que ese presidente ha hecho un desorden en el Estado. ¿No será que la sociedad dominicana hasta ese momento que usted planteaba eso no conocía a profundidad al otro Danilo Medina? ¿No será eso? Él supo disimular bien ya, sus cosas. Ahí está. Mire, por ejemplo, el caso de las visitas sorpresa. En principio pareció que el presidente ciertamente tenía un deseo genuino de llevar el Estado al campo. Pero cuando se analiza fríamente ese proceder, en el siglo XXI uno tiene que concluir que eso era un desperdicio de dinero. De hecho, yo en alguna que otra ocasión dije que, por ejemplo, lo que se había invertido en los primeros 3 años de la visita sorpresa se lo llevó la lluvia en una semana. ¿Por qué? Porque cayeron unas lluvias en el país que ni siquiera el Banco Central pudo dar los resultados económicos del tercer trimestre de ese año. Entonces, cuando un presidente invierte los recursos del Estado en un sector con ese riesgo, el presidente está jugando con los recursos públicos a la ruleta rusa. O sea, era irracional desde el punto de vista económico pensar que se iba a desarrollar un país con visita sorpresa. Y nosotros lo permitimos con mucha ingenuidad, digamos así, política, y con mucha ingenuidad como nación. Y lo que ahora se está conociendo y lo que hay en el tapete es que hay un desfalco mayor. Bueno, no sé si usted sabía que no dejaron rastros, todos se lo borraron. Yo denuncié en el 16 que el presidente se aprestaba a gastar 70.000 millones de pesos en visita sorpresa y que nadie iba a poder competir con eso. Y yo lo decía porque el 16 de agosto del 2016 el presidente dijo que como le estaban pidiendo que duplicara la visita sorpresa, él se iba a ver en necesidad de hacerlo. Exacto. Es decir, el presidente anunció que iba a seguir las visitas sorpresa y que la iba a multiplicar por 2. Además, todos sabemos que eso fue un escenario creado para que la pidieran y él entonces justificar lo que iba a hacer. Así mismo es. Incluso se llegó a hacer un acto público del mismo partido en el que aparecían algunos campesinos y campesinas diciendo lo bien que les había ido con lo de las visitas sorpresa. Y aquí hubo medios de comunicación que defendían eso como si ese fuera el credo, el pan nuestro de cada día. Es decir, aquí se montó toda una infraestructura mediática para dar respaldo a esas decisiones del presidente. Y en el fondo todo eso era campaña electoral.
Y en detrimento de la sociedad dominicana, del Estado. Sí, eso era buscando... Una dilapidación de los recursos. Buscando, como dijo una amiga suya, perpetuarse en el poder. Ay, verdad, sí, la rubia mía, sí. Sí. Y eso era un hecho, o sea, ellos daban eso como un hecho. Al día de hoy, Fernando, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Valió la pena porque nos arriesgamos demasiado? Expusimos nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia, nuestros pocos recursos que teníamos. Hubo que invertirlo todo para poder salir de esta mafia que dirigía Danilo Medina Sánchez y el Yo PLD. creo que sí, que valió la pena, Salvador. Mire, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, no sé en el caso suyo, pero en el caso mío, yo hubiera tenido que tomar una decisión radical si eso continuaba, si Danilo Medina continuaba ejerciendo el poder. O decidía irme del país, o decidía irme a la montaña. Ajá, a esos niveles. Bueno, porque es que no había opción. yo no iba a poder respirar el aire que se me iba a crear aquí. En una ocasión a mí prácticamente me emboscaron saliendo de la universidad, de mi universidad, en la que daba clases. Yo no sé en el caso suyo, pero usted, tengo entendido que incluso hizo cartas tuvo que a moverme, varias personas. Y tuvo que moverme rápido. Y tuvo que moverse. Yo tuve que ir hasta donde Pompeo llegar. ¿Usted sabía eso? No sabía. Sí, yo tuve que llegar donde Pompeo, señor. Ajá. Una de las cosas que yo le voy a agradecer de por vida al gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump es eso. Ah, no sabía. Sí, yo logré que Pompeo llamara al presidente. Ajá. Y me salvara el pellejo. Sí, después yo lo diré en un libro, con lujo de detalle. Pues, tengo las conversaciones y todo para la historia. No tenía, pues mire usted. Sí, yo no lo había dicho. Mire usted, y entonces es una primicia. Sí, yo no lo había dicho eso. Tuve que hacerlo. Entonces, realmente habíamos personas que habíamos entrado a tal punto en la polémica con Sí. esa situación, con ese régimen, que no teníamos otra opción que echar para adelante. Sí, estábamos acorralados. Estábamos acorralados. Entonces, bueno, felizmente el pueblo dominicano fue sabio y por lo menos hoy podemos andar en la calle sin mayores contratiempos. Uno no duda que un día resbale y se desnuque, pero mientras tanto hemos sobrevivido y el pueblo dominicano ha salvado por lo menos durante un tiempo su democracia y todo se hizo para eso. Se confirmó con el comportamiento y la actitud de Danilo Medina en el ejercicio del poder que si quiere conocer a, ¿cómo que se dice? A Mundito. A Mundito, darle un carguito. Yo creo que sí. El poder transformó, cambió, prostituyó, corrompió a Danilo Medina. El pueblo dominicano debe tener cuidado en quién pone su confianza en el futuro. Eso es así, porque hay saltos que alguna gente no soporta y los hechos están ahí. Y una de las cosas que a mí me tiene más tranquilo con el futuro de la política en el país es que ya nosotros tenemos 3 expresidentes, prácticamente. ¿Y eso qué significa? Bueno, 1 que está inhabilitado y 2 que pueden en cualquier momento ejercer la influencia necesaria para que el otro corrija, el que está corrija el curso. En el caso, por ejemplo, del expresidente Hipólito Mejía, ha resultado una especie de ente de equilibrio, digamos así, dentro de su propio partido. Y en el caso del presidente Fernández, 3 veces presidente de la República, pues nosotros no tendríamos mayores sobresaltos si llega al poder. Es decir, el pueblo dominicano tiene ahí en el banco, ¿verdad?, con quién sustituir cualquier desvío que se pueda producir en un gobierno. A propósito de Leonel Fernández, quiero que me permita ya la pausa, a la primera. Cuando retornemos, analicemos el presente y futuro de Leonel Fernández. Despojado de cualquier tipo de parcialidad o de afecto personal que usted pueda tener por él. Quiero que analicemos al líder. ¿Qué usted proyecta, visualiza ahora, mediante, durante y después políticamente de Leonel Fernández?
Después de la pausa continuamos con Fernando Fernández, quien vino a decir lo que otros callan, pero al estilo hilando fino. Después de la pausa lo seguimos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Estrellas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Capi Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son.
Continuamos con el desarrollo de esta importante, especial y exclusiva entrevista que le estamos realizando a Fernando Fernández, ex director de aduanas, pero también un dirigente importante de la línea o de primera línea de la Fuerza del Pueblo. Cuando me fui a la pausa, líder, le formulé la pregunta en el sentido del presente y futuro político de Leonel Fernández. Para el sector de Danilo pensaban que estaba muerto y que ya lo habían terminado, con él lo habían exterminado. Desde su punto de vista, ¿qué posibilidades tiene Leonel Fernández mediante, durante y después políticamente? Bueno, mire, en el proceso pasado yo decía que aquí había una de dos: o el presidente era Luis Abinader o el presidente era Leonel Fernández. A Leonel todo el mundo sabe que se la pusieron en China. Su propio compañero de partido, el presidente de la República, se encargó de que se le hiciera un fraude en las elecciones internas, en las primarias del PLD. Después trataron de impedir que fuera candidato por otro partido. Lo metieron de número 18 en la boleta. Después lo trasladaron al 15. Después volvieron y lo pusieron en el 18, faltando meses para las elecciones. Es decir, se hizo lo imposible porque Leonel no estuviera presencia en ese proceso electoral. Recuerde que se suspendieron unas elecciones aquí, las elecciones municipales, congresuales, municipales de febrero. Y entonces ahí se entendió, la población en general entendió, que las denuncias de fraude en las primarias del PLD eran ciertas. Aquí se puso de moda incluso una palabra que Leonel acuñó, algoritmo. El algoritmo, sí. Que no se sabía lo que era eso, hasta que Leonel habló sobre ese tema. Es decir, que el presidente Fernández ha venido en una guerra sin cuartel, política, tratando de sobrevivir, si se quiere. Finalmente fue a unas elecciones, pasó lo que tenía que pasar, se sacó del poder a ese régimen y Leonel sobrevivió. Nuestro partido sacó 5.69% solo. La gente fue a votar al número 18 en la boleta. Y con nuestros aliados casi llegamos al 9%. Es decir que Fuerza del Pueblo demostró que era un partido con un líder, aunque un partido apenas de 7 o 8 meses. Ahora estamos tratando en otro plano de sobrevivir, porque nos quieren dejar sin los fondos que la ley prevé para los partidos mayoritarios. Hemos llevado al Tribunal Superior Administrativo el caso y estamos confiados de que ese problema se va a resolver, porque la ley nos ampara. Okay. Pero bien, ¿qué ocurre hoy día con Leonel Fernández? Está ahí a la vista. Leonel está avanzando políticamente, se ha posicionado de nuevo en la preferencia del electorado. Nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, ahora es el partido de oposición número 1 de la República. En el fin de semana reciente acabamos de recorrer prácticamente todos los rincones del país en una campaña por crecer, buscando 1 millón de afiliados para Fuerza del Pueblo. Y en las últimas encuestas el presidente Fernández anda rondando el 35%. Nuestros excompañeros del viejo partido, todos esos candidatos juntos que usted ha oído mencionar, no alcanzan el 12%. Entonces, Leonel ha sobrevivido. Y para suerte del país tenemos al futuro, al 24, tenemos un político acabado, con experiencia de Estado, 3 veces es presidente. Es posiblemente el presidente y expresidente más valorado, mejor valorado en toda Latinoamérica, y con una fuerza política fresca, joven, que se está abriendo paso ahora. Nuestro partido está colocado en la preferencia del electorado como primer partido de oposición. Y los debates, por ejemplo, en el Congreso, son evidentes. ¿Y el PLD dónde lo sitúa usted entonces?
El PLD es un partido descuartizado. Usted recuerda que yo dije que Danilo estaba descuartizando. Sí, eso lo dijo. Bueno, lo logró. Lo descuartizó. Lo descuartizó. Y ahora a nosotros nos toca recoger los pedazos de ese partido, porque todos los días nos llegan. ¿Están dispuestos a recibirlo en la Fuerza del Pueblo? Sí, porque eran nuestros ex compañeros, eran compañeros de nosotros. Y no estamos hablando de la cúpula de ese partido, estamos hablando de las bases de ese partido. Bueno, los pedazos andan cayendo por todas partes y nosotros lo que estamos haciendo es abriéndole las puertas para que vuelvan a ser nuestros compañeros, ya con una nueva fuerza política, porque la otra fue corrompida hasta los tuétanos. Danilo, ese régimen se encargó de entregar ese partido a un empresariado que andaba detrás de una fuerza política para hacer negocios. Es decir, Danilo creó una clase empresario-política que ni era empresaria ni era político. Entonces desbarató su propio partido, como yo dije aquí en un programa suyo, lo descuartizó. Eso se consumó, eso lo derrotó, y ahora nosotros estamos formando Fuerza del Pueblo, un partido de políticos, no de empresarios de la política. Los empresarios de la política tendrán que volver a la empresa o dejar la política, definitivamente. Nosotros estamos creando una fuerza política que le sirva a la nación, la Fuerza del Pueblo. En el proceso recién pasado se confirmó que Leonel Fernández no tenía posibilidad para articular un proyecto hacia el 20. ¿Se confirmó? En 7 meses no podía hacer nada. Precisamente, bien. No tenía el tiempo para articular un proyecto triunfal hacia el 20. Así es. Y me apoyo en eso para hacer la siguiente pregunta. ¿Está a tiempo Leonel Fernández para articular un proyecto triunfal de aquí al 24, señor? Le voy a hacer un pronóstico. Dele. Usted sabe que yo no fallo en mi pronóstico. Es muy difícil. Dele. Leonel Fernández va a ser presidente en el 2024. ¿En el 24? Sí, señor. Plantéeme el esquema que usted entiende que él tiene posibilidad de ser presidente, o no, que tiene posibilidad, no, usted dice que va a ser en el 24. Planteemos el esquema. En realidad, Salvador, si en el PLD no ocurre lo que ocurrió, si en el PLD se va a unas primarias honestas, diáfanas, transparentes, el presidente de hoy hubiera sido Leonel Fernández. Ajá. Sí, los PLDistas lo saben. Los PLDistas querían a Leonel, no hacía Gonzalo. No. Ni el danilismo. Los PLDistas saben, hoy lo saben, que si su candidato hubiera sido Leonel Fernández, ellos hubieran sido gobierno hoy. Tuvieran el poder todavía. Sí, señor. Sin lugar a la garantía de permanencia en el poder de los PLDistas era Leonel Fernández en el 20. Era Leonel Fernández. No lo entendió la cúpula, no lo asimiló la cúpula de ese partido, no lo quería la cúpula de ese partido, pero esa era la realidad. Yo llegué a decir en su programa, en una ocasión, que el PLD no tendría candidato, que el candidato de los PLDistas era Leonel Fernández, pero que el PLD no iba a tener candidato. Y así ocurrió en términos, si usted quiere, llanos. ¿Por qué? Porque Danilo Medina se inventó un candidato de último minuto, el Penco. Y el Penco se impuso con malas artes. ¿O lo impuso Danilo con malas artes? Sí, el Estado lo impuso. 11.500 millones gastaron en 2 meses para imponerlo. Hicieron un fraude en su propia primaria, de la primaria de su propio partido, que después se demostró que ese mecanismo del voto electrónico era fraudulento. Esa imposición fue la que destruyó, dividió el PLD y lo sacó del poder. Exactamente así, exactamente así. Si a las 6:30 de la tarde del día de las primarias, el 6 de octubre, no se atenta contra la candidatura vencedora en ese momento de Leonel Fernández, Leonel hubiera sido presidente y el PLD estuviera en el gobierno. Ahora se la jugaron a la ruleta rusa y todo le salió mal, como tenía que ser. Le pasó como a Chacumbele, se mataron ellos mismos. Así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Obviamente hubo un tropezón para el candidato, para Leonel, pero ya Leonel se recuperó.
Ahí está su experiencia de Estado. ¿Tú percibes? Y 3 años son más que suficientes para que él recomponga su estructura política y se ponga en condiciones de ser candidato vencedor. ¿Usted percibe que Leonel está en una fase de recomposición política? Ya lo hizo, ya él se recompuso, él como candidato. Ya ok. Sí, ya Leonel es la segunda figura política en este país y la primera de la oposición. ¿Qué necesita? Una estructura política que le dé soporte. Y entonces eso es fuerza del pueblo y en eso estamos. Ahora acabamos de concluir nuestro Congreso Constitutivo y como parte de ese Congreso entonces estamos en la fase de crecimiento. Entonces nosotros estamos recorriendo el país afiliando nuestros nuevos compañeros y eso nos va a colocar en 6 meses en condiciones ya de llevar a la presidencia a Leonel Fernández. Eso es así. Entonces eso me tiene a mí convencido de que la oferta que Fuerza del Pueblo tiene va a ser vencedora. Pero muchas personalidades del ámbito político, empresarial, sociedad civil, plantean que ya hay una desconexión de Leonel Fernández con la nueva camada de jóvenes. Así que esa atracción, eso que incitaba, que provocaba a Leonel como líder político, ya no lo está provocando. No es así, no es así para nada. Mire, el político más actualizado que tiene América es Leonel Fernández. Se lo voy a poner simple. Dele. La pandemia del COVID-19 surgió hace 1 año y medio más o menos, ¿verdad? ¿Cuál es el político hoy que mejor domina ese tema? Es Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene dominio de todos los pormenores del desarrollo de esa pandemia. Es más, Leonel propuso al gobierno dominicano como la receta ideal para enfrentar la situación económica que la pandemia iba a crear antes de que la creara. Leonel le propuso al gobierno que fuera a los mercados internacionales, que llamara a la unidad de los países latinoamericanos para enfrentar en términos de solución esta problemática económica que iba a crear la pandemia, recurriendo al FMI, al Fondo, al Banco Mundial, a todos esos organismos de financiamiento internacional, para con una sola propuesta demandar de esos organismos internacionales financiamiento colectivo a bajas tasas de interés, de manera que se pudiera reactivar la economía en nuestros países. Y no se le puso caso, pero la propuesta está ahí, la historia está ahí. Leonel ha sido el único que la ha hecho. Todavía más, nuestro partido es el único partido en el mundo que ha podido hacer un congreso vía virtual. Entonces nosotros somos un partido moderno, lo que te quiere decir, que está a la cabeza, a tono con los tiempos. Perfectamente. De hecho, yo puedo decir, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy secretario de una secretaría que ningún partido la tiene en América, la Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología. Es decir, nosotros tenemos una secretaría que se encarga solamente de innovar dentro de la institución y fuera de ella. ¿Qué partido puede exhibir eso? Entonces, ese es el liderazgo que Leonel tiene, lo que motiva todas esas cosas. Aquí se hizo el ITLA, lo hizo Leonel. Aquí se hizo el metro, por primera vez en un paísito como el nuestro hay un metro, lo hizo Leonel. La 27 de febrero era un callejón, Leonel la hizo de 10 carriles. Los túneles, los hizo Leonel. Los elevados en este país se conocieron por Leonel Fernández. Es decir, si usted ve la infraestructura que domina el panorama nacional ahora mismo, en todas está la mano de Leonel, el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, un hombre con esa visión, ¿usted sabe cuánta gente usa el metro? Son 10 millones de dominicanos que lo usan. Ciérrelo por media hora para que usted vea el impacto que tiene en la vida nacional del dominicano esa obra. Eso fue Leonel. Entonces, cuando usted tiene un presidente que ha pasado por esa experiencia 3 veces, no piense que en 4 o 8 años él queda obsoleto, porque no es verdad. Al contrario, tiene más experiencia, tiene más sabiduría, tiene más conocimiento de cómo manejar la cosa pública. Y eso es Leonel. Nosotros no podemos desperdiciar ese talento.
Y para competir con ese talento hay que buscar uno mejor. Leonel permitió que su partido eligiera otro presidente, pero ese no fue su error. El error fue de ese presidente que desbarató todo, que descuartizó a su propio partido y que lo puso en el ridículo y en el hazmerreír de todos los dominicanos. Cuando Leonel Fernández le entrega la antorcha a Danilo Medina, lo hizo bien, hizo lo correcto. Hizo lo correcto, lo que hacen los demócratas. Yo, cuando me retire de la vida física, yo espero que mis hijos sean buenos seres humanos, dignos de habitar el planeta. Pero yo no puedo correr con la culpa que ellos van a tener de hacer lo bueno o hacer lo malo. Yo trato de que eso no ocurra, de que cojan el mejor camino posible, pero no se me puede hacer culpable de cuál es la decisión que ellos toman. Así, Leonel no puede ser culpable del desorden, el desastre que hizo Danilo Medina, porque él no era Danilo, o sea, Danilo era un hombre ya hecho y derecho, y el pueblo dominicano le entregó el gobierno. Leonel le pasó el relevo de su partido, pero el que le entregó el gobierno a Danilo fue el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué culpa tiene el pueblo de haber confiado en él? No tiene ninguna. Él no fue digno de esa confianza. Esa es la realidad. Permítame a la segunda pausa. Cuando retornemos, analizamos el gobierno de Luis Abinader. Perfecto. 3 rounds. Yo creo que con 3 rounds lo hacemos. Cualquier cosa viene una segunda, pero desde su punto de vista, ¿cómo va el presidente Luis Abinader y su gobierno? ¿Garantiza el manejo que están teniendo en el ejercicio del poder una reelección en el 24 o 4 años y nunca más? Después de la pausa, continuamos con Fernando Fernández, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo y además exdirector de aduanas. Comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, dando fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu macho cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, ya de los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Gracias a Salvador Holguín ya puedo contar con una ayuda que me dio. Estoy contenta porque era algo de que yo le estaba pidiendo a Dios desde hace un par de meses desde que tuve el accidente, y gracias a Dios primeramente me dio la oportunidad de conocer a Salvador y me dio su mano amiga en Day San. Gracias Señor le doy que me lo puso en mi camino. Bueno, yo venía bajando para arriba y llegando a Rodríguez, un borracho se me atravesó y se me desadicto y como quiera me traje en una vía contraria. Yo no pensé más nada, no pensé en un muchacho así. Como se dio una señal para adelante. Me sentí sumamente contento. Como te digo, la operación fue todo un éxito, muy bien. Los médicos dicen que hay médico perro, mentira. Ahí no hay médico perro. Muchas gracias a Salvador, muchas gracias a todo el que apoyó Granito de Arena, gracias aquí a Sandy, a mi esposa, que se murió mucho también, y todo el que estaba
oración respecto a esa operación. Salvador Olguín, yo le quiero decir que siga así, que el Señor le va a dar su recompensa, y el grupo médico, que lo felicito, porque el primer hospital que voy y tienen esa tendencia fue en Santo Domingo. Un logro más de lo que se está haciendo en el grupo democrático, liderado por el líder Salvador Olguín. Este es uno más de los logros de lo que nos ha propuesto y nos ha dicho nuestro líder. No dejen perder una vida por falta de diligencia, porque la diligencia está. Nuestro líder está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Qué? Salvar vidas. El salvador de todos los japoneses. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Tenía una inquietud y salí para la calle a preguntarle a la gente si se han puesto la primera. Y esto fue lo que dije. La primera. Ya me pusieron la primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera. La primera me puse. La primera. La primera. Me puse la primera ya. Le exhorto a todas las personas que se pongan la primera. La primera. Tú no ves, como todo ello y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. La primera, ponte la primera para que gane cuarto por montón. Y vacúnate también, que estoy harto de mascarilla. Hay que salir de esto. Ponte la primera, vacúnate, RD. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Olguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Olguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Jabón. Inscríbete al 849-457-4226. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor.
Continuamos con el desarrollo de esta interesante y exclusiva entrevista que le estamos realizando a Fernando Fernández, exdirector de aduanas y también alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Cuando me fui a la pausa, líder, le dejé la pregunta de cómo usted evalúa lo que va de gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, desde el principio yo tuve algunas aprensiones con las decisiones del presidente, no se lo niego. Por ejemplo, hubo decisiones que yo realmente entendí que no eran significativas o no señalaban el cambio que se había prometido. Por ejemplo, a mí no me gustó la designación otra vez del gobernador del Banco Central. Yo entendía y entiendo aún que al señor Albizu había que ya darle su pensión. Mandarlo a la casa a descansar. Sí, porque hay una situación mundial nueva en términos económicos, en términos de salubridad. Y el enfoque tradicional ante eso no aplica. Y yo lo decía de manera simple, usted no puede pretender un cambio poniendo lo mismo, teniendo lo mismo. El presidente Luis estaba recibiendo, si se quiere, la situación más delicada en términos económicos después de la guerra de abril. Y la caída de la economía inmediatamente lo marcó. O sea, la economía nunca había caído después de la guerra de abril, casi un 7%. Y lo hizo. Entonces, se habló, y así se está ejecutando, de eliminar los programas de ayuda social. Eso es conservadurismo económico en medio de una crisis económica. Así que el gobierno de Luis es conservador. Absolutamente. No, y entonces, absolutamente. No puede ser. Pero es así, o sea, en términos económicos, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas. Porque si hay una crisis, usted no puede restringir el gasto, y mucho menos el social. Y esa decisión se ha tomado. ¿Está mal asesorado Luis Abinader? Están tomando las decisiones incorrectas. Incorrectas. Sí, en términos del manejo económico. Pero si usted se va al manejo de las situaciones del día a día, usted se ha dado cuenta que el gobierno está en un adelante y un hacia atrás. O sea, toma decisiones que horas después la tiene que reformular. Y es bueno que un presidente recapacite, pero no puede ser esa su forma de gobierno, de estar tomando decisiones que 3, 4, un día después tiene que volverla atrás, porque se ve mucha improvisación. Es comprensible. El presidente es su primera vez. Realmente, incluso yo lo dije en su programa, antes de que el PRM fuera gobierno, yo decía que no estaba preparado ese partido para ser gobierno. Y hay muchas señales de que eso es así. ¿De que el PRM y Luis Abinader no estaban preparados para gobernar? No estaban preparados. No estaban preparados. Todavía no tenían las condiciones para ejercer el gobierno. Lo están haciendo, pero están metiendo la pata con mucha frecuencia. Mire la última decisión que se ha tomado, por ejemplo, en el Congreso de la República, con respecto a la Cámara de Cuentas. ¿Cómo se explica que el gobierno de Luis Abinader, en lugar de llegar a un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, llegue a un acuerdo con el partido de Danilo? Está raro eso. Pero eso es inexplicable. Y eso pasó. ¿Y está confirmado eso? Claro que sí. Que sí, que hubo un acuerdo entre, claro que sí, entre el PRM y el PLD. Lo denunció un actor vivo, nuestro senador, nuestro vocero en el Senado, Dionis Sánchez. ¿Es cierto lo que denunció Dionis Sánchez? Sí. Pero eso es grave. Sí, pero esa es una realidad. Entonces usted dice, ¿cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Cuáles son las implicaciones que eso va a tener en el futuro? ¿Qué se acordó? Danilo regaló los votos de sus senadores al PRM, porque lo hizo. Entonces, tendremos que poner ojo a las decisiones de esa Cámara de Cuentas. Estar pendiente de qué es lo que va a hacer, de qué es lo que hace. ¿Pudiera existir inmunidad en ese acuerdo? Bueno,
Uno no lo sabe, pero es sintomático que se llegara a un acuerdo en el Congreso con el PLD. Y para usted resulta muy extraño. Es extrañísimo, eso no tiene una explicación lógica, no la tiene. Habrá que esperar el comportamiento de esos nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas para uno decir, fue esto lo que se pactó. Porque el viejo partido no iba a regalar sus votos en el Senado al gobierno de Luis porque era bonito. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Algo se pactó y nosotros estamos pendientes a ver de qué fue. Pero eso aparte, yo tengo la aprensión de que los mismos fenicios que dañaron el gobierno pasado estén ahora actuando en este gobierno. Sí, que están gravitando en este gobierno. Los fenicios de la política, me refiero a ese empresariado voraz que ya no quiere ser empresario, sino que quiere ser político, que quiere seguir el camino de gente que desde Palacio se hizo de dinero porque estaba en el gobierno. Entonces, uno tiene las sospechas de que el presidente no tiene control total de su propio gobierno. Mire este hecho. ¿Cómo se explica que funcionarios del mismo Palacio Nacional crucen la acera, a la acera de enfrente, a apoyar un movimiento que está demandándole cosas al gobierno? Eso no tiene como sentido. ¿A qué se refiere? El problema de las tres causales. ¿Cómo se explica que entonces ese mismo gobierno anoche desmantele los campamentos que se estaban tratando de armar frente al Congreso Nacional? Es decir, se aprovechó la ausencia del presidente para maltratar a esas mujeres. Entonces el presidente no está gobernando. ¿Usted siente que no es Luis que gobierna? Bueno, yo me guío por los hechos. Está bien, pero yo le pregunto. ¿Usted siente? Yo siento que el presidente no tiene control total de lo que está ocurriendo en la nación. Pero de eso será así muy grave lo que usted está diciendo. Bueno, es grave, es preocupante. Porque a él se le eligió ahí precisamente para que dirija el Estado Dominicano. ¿Quién tomó la decisión de pactar con el PLD en el Congreso? ¿Quién tomó la decisión de matar a mansalva a 2 cristianos en Villamella? Eso sí está raro. Son cosas raras. ¿Quién tomó la decisión de maltratar a esas mujeres? ¿Te dice lo de Villamella, no lo de Villa Altagracia? Sí, lo de Villa Altagracia. Sí, eso es Villa Altagracia, exacto. ¿Quién tomó la decisión de maltratar a esas mujeres anoche? ¿Por qué no le advirtieron? Ustedes están violando el toque de queda, no pueden seguir. Y sencillamente esperaron la noche, esperaron la ausencia del presidente, que está fuera del país, y desmantelaron esos campamentos que ya tenían más de un mes puestos frente al Congreso. O sea, ¿quién está tomando esas decisiones? ¿O el presidente está tratando de hacer como la gatita de María Ramos? O sea, hay cosas que dicen o él no tiene control del gobierno o nos está mintiendo. Entonces, la población no es tonta. La población no es tonta. ¿Y no cree usted que hay que dar un compás de espera al presidente? Se está recomponiendo, está levantando el país. ¿Usted no cree que hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos iniciando? Le dije que a mí no me gustó la designación del Banco Central. ¿Y si se lo impusieron como camisa de fuerza? Ahí voy. Porque usted es un hombre de Estado, usted sabe lo que hay ahí. Ahí voy. ¿O tengo yo que decirlo? Le impusieron al presidente, digamos que le impusieron la decisión sobre el Banco Central. Pero ahora es el Banco Central el que está dominando las decisiones económicas del país. Es verdad. Es el Banco Central, no es el gobierno, porque el gobierno no tiene recursos. Entonces es la política monetaria la que está gobernando las políticas del Estado ahora mismo. No es ni siquiera la fiscal, es la monetaria. La monetaria. Entonces, tenemos un presidente en términos económicos, pero en el Banco Central. ¿Quién está controlando la Policía Nacional? Bueno, esa es una buena pregunta. Entonces, hay cosas que son demasiado obvias. ¿Quién es el secretario de la presidencia de este país? Es un político. Se le conocía como político.
¿Usted se refiere a Macarrulla? Sí, se le conocía como político. Un empresario muy conocido. Un empresario. Muy reconocido. Entonces yo digo, bueno, ¿y hasta dónde llegaron los acuerdos del presidente para llegar ahí? ¿Hasta dónde llegaron los compromisos? Hay demasiados interrogantes. ¿Y no es obligatorio tener un representante del empresariado en el Palacio Nacional? No, eso no es obligatorio. No. Ese es un legado del régimen pasado. ¿Por todo lo hacen? No, ese es un legado del régimen pasado. Fíjese que cuando Danilo se vio acorralado, agarró un día y en lugar de nombrar a 33 miembros del comité central de su partido, nombró 33 empresarios. De un fuetazo, Diablo. En una llamada comisión de competitividad, que nunca después de la primera vez se reunió. ¿Pero por qué los nombró? Porque esos empresarios se habían reunido en la Cámara Americana de Comercio y habían cuestionado al gobierno. Y la manera de callarlo era, vengan, yo los nombro. Y los nombró 33 de un fuetazo, teniendo un partido ahí. Entonces Danilo, si se quiere, legalizó el traspaso, el asalto del empresariado a la política. A la política. Entonces, hasta que los empresarios no vuelvan a sus empresas y los políticos ejerzan la política como debe ser, nosotros vamos a tener el problema de fenicios en el Estado. Entonces, usted está diciendo, según el análisis que ha hecho, el peritaje de lo que va de gobierno de Luis Rodolfo Abinader, que va por mal camino, va mal el gobierno. Luis no está conduciendo el Estado como realmente hay que conducirlo en un momento crucial como el que estamos viviendo. Yo siento que no. Hay demasiadas señales ambiguas. Ahí me preocupa ahí. Hay señales demasiado encontradas, mucha ambigüedad en sus decisiones. Uno no sabe cuál es la posición real del presidente. El presidente dice muy enfáticamente que está, por ejemplo, con las 3 causales y resulta que su partido no las está apoyando. Entonces uno dice, ¿a qué que estamos jugando? ¿A que tú digas que sí y nosotros digamos que no? ¿A quién se quiere confundir? ¿A quién se le está tomando el pelo? ¿Cuáles fueron las promesas de campaña que tú hiciste? ¿Las estás cumpliendo? Entonces usted se da cuenta que algo no está bien. Usted plantea, o lo que usted recomienda es que desde el gobierno central debe haber una posición clara y definida de lo que es el manejo de las cosas públicas y la dirección del Estado. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Con transparencia. Lo primero que se hace en un país con cierto nivel de desarrollo es que cuando usted quiere ser presidente, usted le expone a la nación un plan de gobierno. Al parecer al presidente Abinader no le dio tiempo a exponer un plan de gobierno y asimilarlo él mismo. El presidente hizo promesas de campaña y ni siquiera sus promesas las está cumpliendo. ¿Qué cambio garantiza el presidente si no se le cree ya cuáles son si no se sabe a ciencia cierta cuáles son las intenciones, qué es lo que él quiere hacer? ¿Por qué el presidente decide eliminar los programas de ayuda, de asistencia social? Porque no tiene dinero. Bueno, pero el presidente ha recurrido a préstamos. ¿Qué le cuesta al presidente mantener esos programas si tiene 6.000 millones de dólares en préstamos en menos de 8 meses? Eso es una cifra 3 veces mayor que la que cogió Hipólito Mejía año tras año, que la que cogió Leonel Fernández año tras año. 6.000 millones. Hipólito no superó los 2.000 millones por año, ni Leonel Fernández tampoco. Y Luis ya tiene casi 6.000 millones en 8 meses. Entonces, hay que explicarle con mucha claridad a la población qué es lo que usted quiere hacer con nosotros. Porque no se tiene claro. No se tiene claro. Y usted puede alegar que hay una pandemia, usted puede alegar que hay una crisis generada por esa pandemia, y todo eso es cierto.
pero al empresariado dominicano se le están dando más de 200.000 millones en exenciones fiscales. ¿Por qué usted no quiere dar 50.000 millones en ayudas a la clase pobre? ¿Cuál es el problema con eso? Entonces, usted está buscándose un estallido social. ¿Tan temprano? Sí, o sea, porque eso es lo que se va a ganar. Por el ritmo que va, a ver, pues a usted hay que descifrarlo. Más de 2 millones de mujeres. Por el ritmo y el rumbo que va el presidente Luis Abinader gobernando la nación, ¿puede desencadenar un estallido social? Pero claro que sí. Pues ya, yo estoy preocupado. Mire, ya. Yo cuando converso con mis compañeros de partido, tratando de que entiendan cuál es la problemática que tiene el país, les digo, mira, aquí hay 3 partidos políticos ahora mismo accionando. 2 de ellos andan huyendo. Hay un partido que le anda huyendo a la justicia. El PLD. Y hay un partido que le anda huyendo a su propia gente. No me diga que el PRM. Bueno, hace apenas 2 días yo vi en la televisión al ministro administrativo en un enfrentamiento directo con uno de sus compañeros de partido, en el que le estaba llamando la atención porque no lo habían tomado en cuenta. Entonces, cuando usted tiene un partido político en el que los dirigentes no están gobernando, ¿quién está entonces gobernando? Los fenicios de la política. Yo creo que entonces usted va por mal camino. Es decir, y con esto cerramos, esas protestas, reclamos, demandas por empleo de los PRMistas confirma de que lo dejaron fuera y que Luis gobierna con los PLDistas o los danilistas. No, lo que yo estoy viendo es que ciertamente este gobierno llegó, pero no sabe cómo llegó. Por eso es grave. Este gobierno no estaba preparado para gobernar. Pero de ser así, nada más va a durar 4 años entonces. Eso es cierto. Si llegó y no sabe cómo llegó, ¿ya? ¿Por qué Luis es presidente? ¿Por qué? Porque la gente se hastió del engaño, de la mentira, de la falsedad, del truco político que representaba el régimen anterior. Así es. Y si usted lo que está ahora es tratando de engañarnos todos los días, de decirnos yo estoy con esto, pero allí no quieren. O sea, ¿qué pasa? Usted está ofendiendo la inteligencia colectiva y eso ya en esta época es imperdonable. Eso era posible hacerlo un siglo atrás, pero ya no. Entonces, yo no le auguro éxitos después del 24 a este gobierno. No relaje. No va a repetir. Por el camino que va no repite Luis Abinader. No va a repetir. Es así. Pero ya yo sí estoy preocupado. Entonces lo que tenemos nosotros que prepararnos es para tener de vuelta a un hombre que tiene la experiencia para manejarnos en situaciones de crisis, porque hay que recordar que en el 2004 estábamos en una situación muy complicada de crisis económica, generada por un manejo torpe de la economía de Hipólito Mejía, y el pueblo recurrió a Leonel Fernández y bueno, nos sacó del problema. Vamos a volver a esa situación, ya estamos otra vez prácticamente en ella. Vamos a dejar pautada la segunda. Usted sabe que en un round nosotros nunca lo hacemos, demasiados temas se quedan, pero lo importante es que esta entrevista ha sido muy interesante porque se han tocado temas que algunos no se atreven a tocarlo, ya sea por intereses políticos o económicos, sí, pero usted sí se ha atrevido a meterle mano. Yo siempre voy a decirle lo que pienso, si usted me lo permite. ¿Cómo si se lo permito? Porque aquí ¿Se le pone cortapiza aquí? El programa, ¿cómo que se llama el programa? Es de lo que otro calla. De lo que otro calla. Pero es sin cortapiza. Sí. Con un ojo crítico. De hecho, al estilo Hilando de Fino. hecho, tengo que agradecerle que a usted de los pocos entrevistadores que tienen el coraje, ¿verdad?,
obstante permitirnos decir las cosas que nosotros Eso pensamos. no lo negocio con nadie. Yo tampoco. La libertad de expresión y difusión del pensamiento no puede perecer, no importa quién gobierne. Así es. ¿Se escuchó bien? Así es. Gracias a don Fernando Fernández, exdirector de aduanas y además dirigente importante de primera línea de la Fuerza del Pueblo, quien ha venido a este escenario nacional e internacional a exponer sus ideas y a fijar sus posiciones. Hasta mañana con otra entrega. Hilando Fino TV.